hoy? De Napoleón, guía. Buenos días. Aclara de cuál Napoleón, porque... De Napoleón Bonaparte. Pues aquí ya tenemos, ves que sí, aquí no. tenemos De Napoleón Bonaparte. dos hombres que... Hombre, ¿qué te dices? Sí, hombre, que va a no, cantar, vas a hablar del gran corso. No, vamos a hablar del gran corso. Y como aclaración, Más decente, nos eso gustó sí. más la idea de que hablara de Napoleón, De Napoleón, el artista, de ¿verdad? Napoleón. Sí, muy bueno. Pues miren, hablar de Napoleón Bonaparte es hablar de Oye, nuestra estaba guapa historia. Josefina. Mira, era una señora que ya se había casado, que le llevaba 7 años Napoleón. Era una mujer guapa, más grande de Unos edad que 40 Napoleón. centímetros de altura también más, ¿no? Sí, bueno, el tema de la altura de Napoleón no es tanto, guía, era de la estatura mediana. normal. Ahora, él no nació en Francia, realmente nació en un poblado de Italia, nomás que un año antes, en 1768, pues los franceses compraron o robaron o se quedaron con ese lugar en Córcega, es Ajaccio, esa ciudad, y él realmente era italiano. Es impresionante la historia de él, porque siendo de origen italiano, bueno, en un año cuando nació, él nació en 1769, un 15 de agosto, es más, va a cumplir años ya, la otra semana, de fallecido el Napoleón, bueno, de nacimiento, porque falleció, fíjense que falleció en una fecha que no se les va a olvidar a los amables radioescuchas. Falleció un 5 de mayo de 1821. ¿Y por qué esas dos fechas son muy... A los 51 años estaba chavo. Porque el 5 de mayo, pues es la batalla de nosotros contra los franceses, de su Napoleón ya tercero. O sea, no era el Napoleón cuando estábamos nosotros guerreando con Francia en 1862. No era este Napoleón que les voy a contar. Ya habían pasado 2. Claro, exactamente. Pero el 21, en 1821 es cuando se consuma nuestra independencia. Así es, y tenemos que agradecerle a los mexicanos que la invasión que hizo Francia a España debilitó el reino de España, y ahí nuestros generales Hidalgo y Morelos aprovecharon la coyuntura para iniciar el movimiento de independencia. Flancos abiertos, pues. Es correcto, y puso allá a su hermano, a José Bonaparte y todo. Pepe y fíjense, Botellas. y Pepe Botellas. Y Napoleón, bueno, ahora, miren, a ver, para que nos quede claro, hemos tenido muchos héroes revolucionarios, pero este héroe, este personaje, Napoleón, sí era militar. Él sí estudió en la milicia, y es más, la escuela militar estaba como a 60 kilómetros de Francia cuando, les dije, nació en 1769. ¿Y qué creen? 20 años después, en 1789, empezó la Revolución Francesa. O sea, él tenía 20 años y ya era militar, era armamentista y estaba en la parte ya de la educación de la milicia. Entonces, cuando entra en la Revolución Francesa, pues ya tenía el conocimiento de lo que son las estrategias militares que se utilizan por la astucia de él todavía. A diferencia de nuestro militar, que no era militar Morelos, que también fue un gran guerrillero y Pero un gran Napoleón le reconoció Sí, a claro, Morelos. a eso voy, maestro. Que Napoleón le reconoció a nuestro José María Morelos sin que José María Morelos hubiera estudiado la Era un gran escuela estratega. militar. Era un gran estratega. Para que, y sobre todo para Y dijo, ubicar... denme dos Morelos y conquisto el mundo. Conquisto el mundo. A ver, porque estaban en la misma época. O sea, estamos hablando de 1769, que nació en 1789 la Revolución Francesa, y en 1810, pues nosotros ya estábamos en el movimiento. Y en esa época estaba Napoleón con toda la fortaleza invadiendo toda Europa. Y cuando llega e invade España, les dice, oigan, denme en chance, porque los portugueses... Sí, los portugueses se están aliando con mis competidores, que son los ingleses. Déjenme pasar a Portugal, pues porque ahí está pegado, ¿no? Para no darle la vuelta. Y entonces aquellos le dejan pasar, no, pues ya entrando ahí se queda en plan. Sí, claro, y entonces se establece ahí. Pero así iba y invadía Alemania, invadía Prusia, y bueno, su más importante y también anecdótica es que llegó hasta Egipto. Ahora, hasta Egipto, invadió a Egipto, y ahorita el día para que escuche esta historia que le encanta, porque gracias a esa invasión se encuentra en la piedra Rosetta, esa piedra que hace muchos descubrimientos de que une civilizaciones y tiempos, ¿no? Oye, quiero hacer una acotación. Gracias a la invasión que hace Napoleón a España, que quita y pone Pepe Botellas, eso fue uno de los argumentos que manejamos aquí para nuestra independencia.
porque ya no era España Es libre. correcto, exactamente. Entonces, sí. hasta en eso nos favoreció. Porque en 1812, como dice el maestro, cuando se hace la Constitución de Cádiz, por ejemplo, de México va Miguel Ramos Arizpe, el padre del federalismo, que nació aquí en Miguel Ramos Arizpe, en Coahuila, vivió en Ciudad Victoria, y él fue el que propuso, por ejemplo, el artículo 115 constitucional, que pasó de 1812 a la Constitución de Apatzingán, a la Constitución del 24, a la Constitución del 57 y ahora la del 17, la de Miguel Ramos Arizpe. Esa es la idea del federalismo. Y aprovechamos nosotros los mexicanos para esa coyuntura, para decir, a ver, ya no puede ser España alguien que esté teniendo como dependiente a un país libre y soberano como México. Y otros países también aprovechamos, Bolívar también aprovechó esa coyuntura. Entonces, fíjense la fuerza que tuvo Napoleón Bonaparte. O sea, la presencia hegemónica, geográfica, no solamente en Europa, sino hasta parte de Asia y obviamente en América. Nace en Córcega, como les digo, en la plena, en esa república de Génova. Su papá, Carlos Bonaparte, va a Francia como diputado corso. En 1784 Napoleón tiene una plaza de artillero en la Escuela Militar de París, que estaba muy cerca de ahí, de la capital. Y luego empieza la Revolución Francesa y desempeña un papel activo en la resistencia corsa allá en su pueblo. En 1792 es nombrado segundo comandante en jefe de los voluntarios corsos con el grado de teniente general. Y más adelante es destinado a Italia como comandante en artillería en 1794. Y luego es ascendido a comandante en jefe del ejército en Italia. Y luego después se embarca a Egipto, eso fue en 1798, faltaban dos años para que se terminaran el siglo XVIII. Llega a Alejandría después de haber tomado la isla de Malta, las batallas de las pirámides de Egipto, ahí andaba el Napoleón, ¿verdad? En esas enormes 50,000 años. Exactamente, ahí el de las frases que nos dejó Napoleón se le quedaba mirando a las pirámides y dice, 50,000 años nos están contemplando, sí. O sea, porque además era una persona muy culta, se la pasaba leyendo y analizando filósofos. Miren, por ejemplo, el Código Civil, él lo dejó, el Código Civil para el tema de la Revolución Francesa, y ese Código Civil hasta fue la el fecha, mismo, claro, fue el mismo que Benito Juárez y los libertadores y los liberales mexicanos tomaron muchas de esas ideas de Napoleón, que Napoleón las toma pues, de los grandes clásicos de Grecia. Y hasta la fecha, el Código Napoleónico se sigue estudiando. Correcto, en las escuelas de Derecho. Entonces, no solamente era militar, sino era una persona académicamente competitiva, aunque no había estudiado una carrera universitaria. Napoleón funda la Banca de Francia en el año de 1800. Y ya en 1803, 4, ya tiene mucha fuerza ya y ya es cuando ya se convierte en rey y luego en cónsul. Prácticamente de 1808 hasta 1814, él es ya considerado pues el rey. Las tropas francesas ya lo obedecen. En 1809 regresa a París al enterarse que se había vuelto a romper las hostilidades con los austriacos. O sea, había problemas y regresaba y otra vez volvía a ganar. Y ya en 1811, específicamente el 20 de marzo, es cuando ya tiene ya el control de Francia, ¿no? Y Napoleón... Oye, a ver, una pregunta. ¿Cuándo es cuando le quita la corona al obispo para coronarse él mismo? Sí, en la iglesia de Notre Dame, maestro. Fíjense, ahí es una parte muy importante de la historia, porque eso fue en 1813 y es cuando invita al Papa. Y el Papa está ahí y para coronarlo rey de Francia... Y no deja que el Papa se ponga la corona. Él mismo se la pone. Se la quita y se la pone él mismo. Exactamente. Y ahí tenía el Papa, ahí, para que fuera testigo, no solamente la parte aquí nomás mi chicharrón es truena. Sí, exactamente. Vámonos. Ese fue Napoleón. Termina, la batalla de Waterloo, ya cuando empieza ya a decaer, el 18 de junio de 1815. Y luego se ha exiliado a Santa Elena, donde dicta sus memorias, ya en 1816. Y muere en 1821. Hay que nomás para decir algo rápido que tenga que ver con Estados Unidos. A ver,
En 1808, en todo el poderío de Napoleón, les vende Nueva Orleans Sí. a Estados Unidos para que también lo tenga registrado. Luisiana. La Luisiana, exactamente. Toda la Luisiana, toda esta donde está Nueva Orleans, que era de Francia. Era Por de eso Francia. mucha raza de allá pues hablaba francés, porque había y por eso ahora en muchos lugares de Estados Unidos de por ahí pues hay descendientes de Francia. Claro. Entonces, hasta en esa época también tuvo una influencia aquí en Estados Unidos. Y es curioso porque el francés y el inglés no son idiomas compatibles, es decir, Y ahí están los canadienses que Sí, tienen ajá. el Son francés francófonos. Y el inglés. exactamente y el inglés como idioma así oficial. es. Pero, bueno, quien ha ido a París, a veces se olvida ir a la tumba de Napoleón, donde están los inválidos. Los inválidos, que es diferente a donde está Porfirio Díaz, que es el sí, no, Montparnasse. no. Esta es el una otro iglesia y es panteón. una tumba. Así es. Y qué curioso, esa isla donde muere exiliado Napoleón, algunos dicen que envenenado, otros que porque ya estaba viejío. Así como unos que yo 51 años, conozco. Guía, estaba ¿mande? bien chavo. Sí, así como unos que yo conozco. Oye, esta isla que es la de Santa Elena, creo que es dominio inglés. Sí, Bueno, inglés. ¿Por qué no mandaron ahí, Guía? A inglés, porque era el país que no era su aliado. Pues Sí. Miguel fue a cubrir esa noticia. sí, sí. Ay, buena onda. Oye, y te voy a decir otra cosa. Él y Galvez. Hicieron un aeropuerto para ver si... Y tienen turismo, pero como no hay un puerto propiamente dicho, es un circo llegar a Santa Elena, ¿no? Hay una comunidad de algunos miles de habitantes ahí. Y pusieron un aeropuerto, los ingleses, un aeropuerto para recibir aviones que una vez a la semana creo que vuela el avión, porque por mar son días y días y días para llegar a esta isla. Y el único atractivo turístico que tiene son unos pajaritos que corren mucho y, sí, de veras. Como los son- correcaminos. como más o los- menos. Y tienen ahí la casa de Napoleón. Sí. Y todos quieren ir a conocer la Claro, casa de Napoleón. claro. El problema con el aeropuerto es que es víctima de unas corrientes de viento que a veces los pilotos tienen que dar 4 o 5 vueltas de patrón de espera para poder aterrizar, porque van a bajar y los agarran las Sí, corrientes y sí, para arriba otra vez. Mira, sí, Dice el aeropuerto que costó millones y que no sirve para nada, dicen. Pero no deja de ser un dominio inglés. claro, sí. Y mucha gente quiere ir a ver la tumba de Napoleón. Después de tantos años, Napoleón sigue siendo Es Pero un no está ahí en la referente. isla de Santa Elena, encerrado. Y hay varias teorías, mira, Sí, que no entonces, entienden. El Waterloo fue el invierno, ¿estamos de acuerdo? sí, porque llegó a Rusia y los rusos, para que no llegara, porque él se fue en primavera, Así pero es. le iban quemando todo lo que son los sembradíos para detenerlos y esperar que llegara el invierno. El invierno. Claro, y lo claro. lograron los rusos, lo lograron. y te voy a o sea, decir por también- qué. Y por eso llegaron ya con Porque frío y muchos empezaron. soldados morían de frío. El uniforme francés, los botones estaban hechos de estaño. El estaño en temperaturas congelantes es una mezcla de plomo con no sé qué. Es muy quebradizo, se rompía los botones se rompían, se hacían añicos con el frío. Entonces quedaban Sí, los expuestos, uniformes pues, sí, expuestos claro. al frío, ¿no? Lo extraño es que si bien Napoleón tuvo su Waterloo, Adolfo Hitler al retrasar la invasión a Rusia en la Rusia. Segunda Guerra, ¿Hace lo mismo? hace exactamente lo mismo y comete el mismo error. Por eso, quien no conoce la historia está condenado a cometer los Lo mismos repite, errores. sí. Ese sí es correcto. Oye, Guía, hay otra frase de Napoleón buenísima. Decía, cuando veas a tus enemigos fracasar o pelearse, no los No, distraigas. pero ese dice que se la copió. Déjalos. ese está Ese que, bonito. que siguen haciendo estupideces. Sí, Fíjate sí, que- sí. Pero ese dice se le atribuyen a, ¿cómo se llama el arte de la guerra? Sí, a An Sun Tzu. Sí, pero no, bueno, no. No es de ese libro, porque dicen que es de Porque yo ese lo libro. comentaba, no la encontré en ese libro, es de Napoleón. Pero sí te acuerdas de los pajaritos. Cuando andas Sí. buscando el dónde está el ejército, fíjate en las bandadas de pájaros. Sí, claro, pues sí. Si hay muchos pájaros ahí que andan volando, ahí están. Ahí está. Eso- O a menos con Pancho Villa, que era un genio también, que ponía puros sombreros en los cerros y no había nadie. Dicen que Rommel copia esta técnica de Pancho Villa Ajá. en el Africa Corps, en las batallas del Africa Corps, que tenía menos soldados que los británicos en el Africa Corps. Entonces a los tanques les amarraba palmas. Para levantar por la Y derecha. iban levantando una... ¡Uy! Vienen como 1000, nada, eran 10, pero traían una bola de palmas y venían claro. haciendo
Y dicen que le No. copió ese sistema A Pancho Villa, que también fue un gran militar. Y creo que no sé. Pancho Villa también fue el primero en utilizar la fuerza aérea para bombardear. Sí, así. Y la guerra de guerrillas. La ¿sí? guerra de guerrillas, sí, Sí, sí. sí. Era un artillero como Napoleón. Sí, pero aclara, ¿no? Acláralo. Sí, y sobre todo a estos par de sujetos. Napoleón Bonaparte. Sí, No, no. es que deberías haber dicho el apellido. digo. Yo prefiero nuestro Napoleón. Muy bonita Bueno, iba a decir algo, pero no. Guau, Perdónalos. guau. Vamos a una pausa, si me lo permiten, y volvemos.